Hola, ¿cómo están? Espero en el Señor que se encuentren bien. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, en nuestro devocional de miércoles de la Iglesia Bautista Peniel de la Ciudad de México. Y pues es un gusto poder estar con ustedes y también gracias para aquellos que están acompañándonos con este devocional. Y pues vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, como en todo momento, y entramos a la meditación del día de hoy. Señor, gracias por tu bondad y tus misericordias. Gracias por el amor que derramas en nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y te pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, rogando, Señor, que tú nos perdones y nos limpies de toda maldad. Gracias por tu fidelidad y el cuidado que tienes para todos y cada uno de nosotros y nuestras familias y seres queridos. Y queremos poner en tus manos, Señor, este tiempo de devocional, Señor, analizando tu palabra, donde, Señor, podemos ver que tú nos exhortas por medio del libro de Ageo a retomar nuestras responsabilidades contigo y ponerte como prioridad, como primer lugar en nuestra vida, cuando a veces, Señor, nos estamos nosotros desviando o alejando al tener por prioridad otras cosas de este mundo antes, Señor, que los asuntos de tu reino. Pues ponemos este tiempo en tus manos y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza que ya tendrá para semana y media, casi 2 semanas, que compartí con los jóvenes de aquí de la Iglesia Bautista Peniel en domingo, el domingo 14 de enero, creo que fue así. Compartí con los jóvenes de la Iglesia Bautista Peniel y es una reflexión, hermanos, sobre el libro de Ageo, que como tema principal tenemos el reordenar o el corregir nuestras prioridades cuando nosotros nos damos cuenta. Lo veía con los jóvenes, pero también lo quiero hablar ya a nivel general en la iglesia, o ustedes hermanos que nos ven en otro lugar, o de otra iglesia, hermanos, familiares. Estamos con de alguna manera, yéndonos en la corriente del mundo cuando estamos ocupamos más nuestras energías y nuestros recursos en aquellas cosas que nos hacen ver mejor, que nos hacen vestirnos mejor, calzar mejor, en aquellas cosas que hacen ver tu vehículo mejor, tu auto, tu camioneta, tener lo mejor de ello. Involucramos más tiempo y prioridades en aquellas cosas como que queremos que la casa o el departamento, hermanos, se vea excelente. Está bien que queramos vivir de una manera cómoda, pero todas estas cosas, hermanos, las estamos colocando de tal manera en que tanto nuestros recursos como nuestro tiempo y compromisos terminan siendo prioridades, y estas, hermanos, la casa, el carro, el cómo vestimos, el cómo nos vemos y algunas otras cosas, nos están distrayendo de nosotros atender las cosas del Señor y de entregar una adoración genuina a Dios y de entregar una vida al Señor que se consagre para Él. Quiero compartir con ustedes, hermanos, el libro de Ageo, un profeta del Antiguo Testamento, que precisamente uno de sus temas principales de este texto es el corregir las prioridades, donde Dios por medio de Ageo llama al pueblo de Jerusalén, al pueblo de Israel, a regresar a su camino, ya que para ellos era más importante su casa, sus terrenos, sus posesiones terrenales, en vez de reconstruir el templo después de que Dios dejó y permitió que sean liberados del cautiverio babilónico. Entonces regresa a Israel, hermanos, del cautiverio babilónico, y en Jerusalén el mandato por el cual Dios, fíjense, Dios permitió a Israel a regresar a Jerusalén, hermanos, con el mandato primordial o prioritario del restaurar el templo, para que entonces precisamente regrese la adoración, el culto a Dios vivo y verdadero. Y lo que hicieron las personas de Jerusalén, allá en aquellos tiempos de Israel, es que metieron todos sus recursos, todas sus energías, hermanos, en reconstruir sus casas, artesonarlas, es decir, ponerle muchos acabados, pero cuando volteaban a ver el templo de Dios, hermanos, el templo de Dios seguía en ruinas, seguía derruido, y por supuesto estaban violando, hermanos, ese pacto que Dios había hecho con ellos, porque Dios los liberó de Babilonia, pero para que primeramente ellos levantaran el templo allá en Jerusalén, allá en Israel. Pues hermano, hermana, yo lo que te invito es también, vamos a entrar aquí al devocional de este día, pero te voy a hacer una invitación como alguna vez ya lo hice. Mira, te voy a hacer esta invitación.
Voy a entrar al devocional, pero voy a dar ahorita unos segundos, es decir, segundos en transmisión, pero para que tú, si tú quieres, si tú gustas, te invito a que tú vayas al libro de Ageo. Es un libro demasiado corto, hermano, solamente consta de 2 capítulos, muy cortitos. Entonces, te puedo hacer la invitación de que vayas al libro de Ageo, lo leas 1 o 2 veces y ya que leíste el libro de Ageo, regresa a este video, pon este video en pausa y ya que ya hayas leído el libro de Ageo, regresas a este video porque vas a tener una mejor comprensión de lo que yo te estoy compartiendo, ¿verdad? Y así incluso el video va a caminar con fluidez y mayor entendimiento. Pues voy a dar aquí unos 1 o 2 segundos para que le puedas dar pausa, unos cuantos segundos y ya entonces retomo la lectura, ¿ok? Bueno, pues hermanos, si es que pudiste leer el texto, entonces te voy a invitar a que leas con nosotros ya el libro de Ageo, lo buscamos ahí, el libro de Ageo, y voy a comenzar a leer con ustedes, hermanos, algunos versículos de este libro. Voy a leer de los versículos 1 al 11 de inicio, ¿ok? Y dice así la palabra de Dios en el libro de Ageo, capítulo 11, capítulo 1, perdón, dice: en el año segundo del rey Darío, y en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Hablando del templo de Israel, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros corazones. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, hablando otra vez del templo de Israel, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis muchos y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo dispersé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Otra vez, cuando habla de su casa, está hablando del templo de Jerusalén. Versículo 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre la tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de sus manos. El contexto entonces, hermanos, está interesante. Ya les había yo comentado. Bueno, primero, como ya lo leímos, hermanos, este es un libro que escribió el profeta Ageo entre los años 536 y 520 antes de Cristo. La ocasión es, hermanos, que el pueblo de Israel tenía poco de haber regresado del cautiverio de Babilonia y llegaron a Jerusalén, y como ya les había comentado anteriormente, entonces, hermanos, es que Dios, el principal propósito por el cual liberó a Israel del yugo de lo babilónico, hermanos, es para que regresaran a Jerusalén a levantar el templo de Dios, y entonces se reinstauraran los sacrificios, los holocaustos, para exaltar, hermanos, y glorificar al único Dios vivo y verdadero. ¿Verdad? Nos da fecha, es importante porque nos da fechas, nos da nombres, habla de Darío, habla, hermanos, de Zorobabel, habla también de Salatiel, habla de Josué. Por supuesto, Darío era el rey persa que permitió que regresaran, hermanos, y está hablando de los gobernadores, y habla de Zorobabel, el cual era también gobernador, y todo este contexto nos habla, entonces, hermanos, nos habla el libro de Ageo. Pero bueno, eso es para aterrizarlo en contexto. Pero la situación, hermanos, es que cuando el pueblo de Israel regresa de Babilonia, hermanos, y llega a Jerusalén, lo primero que ellos hicieron, hermanos, es utilizar todo su tiempo, todas sus herramientas, todos sus recursos, todas sus fuerzas, hermanos, en levantar sus casas, y dice artesonadas, es decir, les pusieron bonitos acabados, vamos a llamar así, las pusieron lujosas, unas excelentes casas, hermanos, pero
no estaban cumpliendo el principal propósito por el cual Dios les liberó de Babilonia, que era levantar el templo de Jerusalén. Entonces, el Señor habla a Ageo y le dice, oye, habla a Israel y señálales que ellos no están cumpliendo su mandato ni el compromiso por los cuales yo les liberé, que era que ellos tuvieran que salir de Babilonia, pero con el propósito de levantar el templo para que mi nombre sea adorado, hermanos. Y ese fue el principal problema por el cual, vamos a decir, Dios tuvo que hablarle a Ageo para sacudir los corazones y las mentes del pueblo de Israel, hermanos, y entonces dejaran los afanes de esta vida, los afanes temporales, hermanos, y tuvieran que ir a atender el levantamiento de la casa de Dios, que precisamente era el propósito por el cual habían sido ellos liberados. Aquí, hermanos, vamos a ver sobre este contexto 4 puntos que podemos ver nosotros de una manera, les voy a decir así muy rápida, por eso les pedí que si podían ustedes ir a leer el libro y luego regresar a ver este video, para entender un poquito más tanto el texto como el contexto. Y entrar un poquito yo más a hablar de la reflexión y la aplicación. Pero aquí vamos a ver 4 puntos. Primero es que nosotros, hermanos, debemos poner los asuntos de Dios en prioridad. Hay que corregir, hay que poner los asuntos de Dios en prioridad. Por alguna razón, hermanos, muy importante, Dios nos rescató del yugo del pecado, hermanos. En el caso del libro de Ageo fue que les liberó de Babilonia. Pero en el caso de nosotros, como iglesia de Cristo, hermanos, como cuerpo de Cristo, Dios nos rescató, Cristo nos rescató de la muerte y del pecado, pero para que fuésemos un templo que también sirviera para adorarle, para que utilizáramos este tiempo de esta vida terrenal para perfeccionarnos o capacitarnos para una adoración genuina, pero sobre todo eterna. Y entonces, hermanos, lo que vamos a ver aquí es poner o colocar o corregir nuestras prioridades, que el punto es poner en primer lugar los asuntos de Dios. Después, como segundo punto, hermanos, vamos a ver que para hacer esto, para retomar los asuntos de Dios, entonces tenemos también que retomar los propósitos de Dios. ¿Sí? Nos desviamos porque ponemos primero nuestros propósitos, pero no los de Dios. Y como tercer punto es que además de retomar los propósitos de Dios, hermanos, dentro de que tenemos que ponerlo en prioridad, es que tenemos que renovar nuestro compromiso con Dios. Constantemente nosotros nos desviamos, hermanos, y dejamos nuestra fidelidad al Señor, y es importante, según lo que vamos a aprender aquí, o vamos a ver aquí en Ageo, retomar nuestros compromisos con Dios. Y por último, hermanos, es que debemos confiar en los planes de Dios. Fíjense, salimos nosotros, viendo el libro de Ageo, sale Israel y Dios tenía, hermanos, un plan. Dios tenía un plan que era construir su templo y ser adorado. Dios quería que ellos mantuvieran su compromiso del pacto. Dios quería, hermanos, que ellos cumplieran sus propósitos, el propósito de Él, que era su gloria. Y también Dios, hermanos, por eso es que lo que quería que lo tuvieran en prioridad. Y de esa manera es lo que vamos a ver nosotros. Pues entonces, hermanos, aquí estamos viendo cuando el Señor dice desde el versículo 2 del capítulo 1, dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para nosotros vuestro tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, pues así dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Entonces, hermanos, debemos identificar cuando estamos en peligro, cuando nuestros asuntos, hermanos, son más importantes que los asuntos de Dios. Hermanos, si nosotros nos afanamos y los asuntos de esta vida, vamos a llamarla así, los asuntos terrenales, intemporales y hasta carnales son más importantes que los asuntos de Dios, hermanos, que es capacitarnos para su gloria, equiparnos para alcanzar el carácter de Cristo, es decir, edificación, capacitarnos para servir en su iglesia, para hablar del evangelio, hermanos. Estos puntos son menos importantes que las cosas de esta vida, que nuestro trabajo, que nuestra escuela, que nuestra propia familia, nuestro trabajo, nuestra escuela, nuestra casa, nuestro auto, nuestras posesiones son más importantes que las cosas del Señor. Estamos en un verdadero peligro. Y Dios llama la atención, así como le llama al pueblo de Israel por medio del profeta Ageo, es que, hermano, hermana, familiares y amigos, si estamos teniendo tantas distracciones y otra vez nuestro trabajo, nuestra escuela, nuestro carro, nuestra casa, nuestro novio, novia, esposo, esposa, hay cosas mucho más importantes que las cosas de Dios, estamos en peligro y Dios nos llama a
corregir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos tan metidos en aquellas cosas que nos han distraído de Dios, que nuestra casa, nuestro carro, nuestro trabajo, la forma en que nos vemos, la forma en que vestimos, para nosotros son más importantes que los compromisos que hemos adquirido con Dios mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando otras cosas son más importantes que los compromisos que hemos adquirido con Dios mediante la fe en el Señor Jesucristo, hermanos, entonces hay que identificar el peligro y entonces hay que corregir lo que está sucediendo. Otra vez, hermano, hermana, piénsalo, si tu carro, tu casa, tus posesiones, tu negocio, todo lo que sea o la persona que sea, es mucho más importante y le entregas todo tu tiempo y tus recursos a esta persona, amado hermano, entonces te estás distrayendo del Señor y estás poniendo por prioridad todo esto antes que el Señor. Entonces eso termina siendo que lo que es más importante de que Dios está terminando por ser tu propio ídolo. Fíjate, aquí en estos textos de Ageo, 5 veces Dios llama a su pueblo, al pueblo de Israel, a reflexionar con seriedad sobre su falta de compromiso con Él. 5 veces les dice, reflexionen. Lo dice en otra frase y lo vas a identificar, fíjate. Lo vemos aquí en Ageo 1:5, dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vosotros, sobre vuestros caminos, meditad bien sobre vuestros caminos, reflexionen, dense cuenta que están mal. Y luego en el versículo, también aquí en el versículo 7, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y luego cuando vamos nosotros, hermanos, al capítulo 2, versículo 15, dice: ahora pues, meditad de nuevo en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Entonces, primero 2 veces le dice, meditad en vuestros caminos, y ahora aquí en el versículo 15 del capítulo 2 de Ageo dice: ahora meditad en vuestro corazón. Y también, hermanos, en el versículo 18 del capítulo 2 dice también el texto: meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante. Entonces, el Señor, hermanos, está llamando la atención, pero ahí en el versículo 18 lo dice 2 veces. Fíjense, dice de Ageo 2:18, dice: meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. 3 veces les dice: meditad en vuestro corazón. Y en el capítulo 1, 2 veces les dice: meditad en vuestros caminos. Es decir, vuestros caminos es, tengan cuidado de dónde están sus compromisos, reflexionen, corrijan, den dirección hacia el Señor. Y 3 veces les dice: meditad en vuestro corazón. Es precisamente, ya no nada más eran sus compromisos, sino que sus compromisos reflejaban precisamente, hermanos, qué había en el corazón del pueblo de Israel. Entonces, ¿quién era su verdadero Dios? ¿Quién era su verdadero Señor? 3 veces les dice: reflexionen en su corazón. Y de esa misma manera nosotros podemos decir: amado hermano, amada hermana, ¿cuáles son aquellas cosas o aquellas personas que te están demandando tanto de tu tiempo, tanto de tus recursos, y que se han convertido en algo más importante para ti antes de las cosas del Señor, que es crecer en el carácter de Cristo, edificar mutuamente con tu iglesia, congregarte, capacitarte para servir, capacitarte para conocer más de la palabra de Dios y por supuesto ponerte a servir a los santos de la iglesia? ¿Qué es aquello, hermano, hermana, que está tomando tus caminos, es decir, que está tomando tus compromisos, y que es aquello que está ocupando el lugar de tu corazón? Que ambas cosas, tanto compromisos como lo que hay en nuestro corazón, hermanos, se están convirtiendo en un ídolo, hermanos, y nos están separando del único propósito que Dios nos ha dado, que es seguir edificando su casa. El cuerpo de Cristo se sigue edificando, el cuerpo de Cristo es un edificio, hermanos, se sigue edificando, y la Biblia nos enseña en Efesios capítulo 4, el versículo 11 al 16, que nosotros debemos crecer juntos por todas las coyunturas en amor, con el propósito de que todos alcancemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Todos debemos capacitarnos para el perfeccionamiento o para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que, hermano, hermana, ¿qué es aquella situación, cuál es aquel compromiso, cuál es aquella prioridad que ha quitado del primer lugar a nuestro Señor Jesucristo? Porque dice, ahí te invito a que vayas conmigo a la epístola a Colosenses, saltamos al Nuevo Testamento. Ahí en la epístola a Colosenses, dice en Colosenses 1:18,
Dice así el texto, hablando de Cristo, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio del primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La preeminencia es el primer lugar. Así que, hermanos, Cristo quiere tener el primer lugar en tu vida. Dentro de tus prioridades, Él quiere ser el primer lugar de tus prioridades, no el último, o que incluso Cristo y las cosas de su reino queden fuera de tus prioridades. Así que, hermanos, hay que reflexionar en nuestros caminos, es decir, hay que reflexionar y corregir en nuestras prioridades, pero también hay que reflexionar en nuestro corazón, precisamente porque podemos estar reflejando con nuestros compromisos y prioridades un corazón idólatra. Eso me lleva al segundo punto, hermanos, que para que nosotros volvamos a colocar a nuestro Dios y las cosas del Señor en prioridad, por supuesto nosotros debemos retomar los propósitos de Dios. Dios tiene propósitos y los propósitos de Dios no pueden quedar al último o después de nuestros propósitos. Cristo nos compró con su sangre, de ahí que le pertenecemos. Entonces, hermanos, nosotros debemos, al corregir nuestras prioridades, tenemos que hacer análisis. Si yo voy a corregir mis prioridades, es para cumplir los propósitos de Dios. Todo aquello que me lleva a cumplir los propósitos de Dios está bien hecho porque Él va a ser en primer lugar. Pero no son mis propósitos los que van a estar por encima de los propósitos de Dios. Miren, ahí vamos ya al capítulo, de hecho vamos al capítulo 2 y les voy a leer del versículo 3 al 5, dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y como la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, y dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Vean versículo 5, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, dice el versículo 6, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra será seca. Entonces, hermanos, lo que estamos viendo aquí es que Dios le está pidiendo al pueblo de Israel que retome su propósito. El propósito era precisamente que si ellos salieron de la esclavitud babilónica, hermanos, era para reconstruir el templo y que el nombre del Señor volviera a ser exaltado por medio de los sacrificios, las ofrendas, los holocaustos. Y el Señor dijo, yo los saqué con el propósito de que mi nombre sea glorificado, y ustedes salieron de Babilonia, pero para que ustedes sean los glorificados y exaltados, y ustedes me han hecho a un lado. Entonces el Señor dice, regresen al pacto. El pacto en ese momento es que retomen la construcción del templo de Israel y retomen los sacrificios, las ofrendas y los holocaustos, y así entonces yo estaré, dice la Escritura, yo estaré con vosotros. Oigan, una parte que se me estaba yendo es que en el capítulo 1 dice algo bien interesante. Dice en el capítulo 1, versículo 6, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja al jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros corazones. ¿Qué estaba diciendo el Señor en este capítulo 1 de nuevo, hermanos? Es que Él dice, de todo lo que ustedes están haciendo en levantar sus casas, artesonarlas, vestirse, comer, beber, de todo eso, ustedes no van a obtener ninguna ganancia, no van a estar satisfechos, van a sentir pérdida, van a estar ustedes frustrados. ¿Y por qué va a venir frustración en su corazón? ¿Y por qué va a venir falta de saciedad? Por eso, porque me han dejado a un lado y en fuera de buscar mis propósitos, se han desviado de mis propósitos y han puesto en primer lugar sus asuntos en vez de mis asuntos. De ahí que otra vez, hermanos, Dios, por medio de Ageo, llama a Israel a tomar sus propósitos, y esto de los propósitos era precisamente, amados hermanos, que reconstruyeran el templo para que su nombre sea glorificado. Nosotros, hermanos, precisamente otra vez, Cristo nos rescató del pecado y de la muerte con el firme propósito de que Dios sea adorado y glorificado, y para que en todas las cosas Cristo y Dios sea exaltado y glorificado. Vayan conmigo de nuevo al Nuevo Testamento, pero ahora vamos a la primera epístola a Corintios, capítulo 10, versículo 31. Primera de Corintios 10, versículo 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacerlo todo
para la gloria de Dios. Que está aquí, si lo ponemos en paralelo con lo que estaba sucediendo con Israel en los tiempos de Ageo, es que él dice: comen, beben, se visten, artesonan sus casas, las hacen crecer, las hacen ver grandotas, y todo esto que hacen, ustedes no van a tener nada satisfactorio debido a que han cambiado mis propósitos por sus propios propósitos, van a tener pérdida. Y cuando lo vemos así, es que dice el Señor: vuelvan al pacto, que era regresar a glorificar mi nombre en el templo. Bueno, así nosotros, hermanos, fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, hermanos, para que nosotros en todo lo que hagamos en nuestra vida, el nombre de Dios sea glorificado, ya que ahora nosotros somos templo de Dios por la morada del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros ahora somos el templo de Dios, y por la morada del Espíritu Santo es que hemos sido llamados a glorificar a Dios en todo lo que hagamos, ya sea que comáis o bebéis, hacer otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios. Pero si tú y yo ponemos nuestros propios propósitos por encima de los propósitos de Dios, amados hermanos, esto no va a funcionar. Y en nuestro contexto, repito, en nuestro contexto, hermanos, los propósitos de Dios es que nos congreguemos, hermanos, no nos dejemos de congregar, que crezcamos junto con la iglesia, que nos discipulemos y capacitemos en su palabra, que crezcamos a la imagen de Cristo y que nos capacitemos para que nosotros, hermanos, sirvamos en la iglesia y llamemos a otras personas para que conozcan a Cristo como Salvador Redentor, sean rescatados, hermanos, de la muerte y el pecado, y ahora ya sean el pueblo que le adora para su gloria. Entonces, hermanos, nosotros debemos colocar en primer lugar al Señor Jesucristo. Cristo tiene que ser prioridad en nuestra vida, y para eso se necesita, hermanos, que nuestros propósitos, hermanos, se vayan, hermanos, detrás de los propósitos de Dios. Es primer lugar el propósito de Dios, que es su gloria, hermanos, y después de esto nuestros propósitos, y así Dios va a bendecir lo que nosotros hagamos. Como punto número 3 podemos observar, hermanos, que para que podamos poner nosotros en prioridad al Señor, nosotros vamos a retomar sus propósitos, pero también, hermanos, tenemos que retomar nuestro compromiso con Dios. Hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, hermanos, y Dios nos ha llamado a tener un compromiso. Fíjense, aquí en el capítulo 2 de Ageo, regresando al contexto de este texto, aquí en el capítulo 2 de Ageo, hermanos, vamos a observar en los versículos 10 y 9, cuando el Señor le dice, capítulo 2 del versículo 10 al 19, el Señor le dice, por supuesto, al pueblo de Israel, le está diciendo que ellos tienen que retomar sus responsabilidades, ¿verdad? Y que ellos tienen que ponerse a trabajar en las cosas del Señor. Dice aquí Ageo 2, del versículo 3, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en primera gloria y como la veáis ahora? ¿No es ella como nada delante de vosotros? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, y dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, primero es recobrar, hermanos, el retomar nuestro propósito, retomar los propósitos de Dios, pero ahora es retomar nuestro compromiso con Dios. Dice el versículo 5, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Pero es cuando nosotros, hermanos, retomamos nuestro compromiso con Dios. Así que, hermanos, el pueblo de Israel tenía que retomar el compromiso por el cual salieron de Babilonia, y era reconstruir el templo y la adoración al único Dios vivo y verdadero. Y nosotros, hermanos, si nosotros nos hemos distraído y nuestros propósitos han estado por encima de los propósitos de Dios, nuestros planes por encima de los planes de Dios, hay que corregir nuestras prioridades. Y además, hermanos, de que nosotros, al corregir nuestras prioridades, debemos regresar a los propósitos de Dios, que primeramente es su gloria, y entonces también nosotros debemos que retomar nuestro compromiso con Dios. Es porque hemos dejado atrás nuestro compromiso con Dios que hemos quedado atrás, hermanos. Así que, según vemos aquí en la Escritura, hermanos, Ageo llama al pueblo de Israel a retomar tanto los propósitos de Dios como a retomar su compromiso con Dios. No puedes hacer las cosas de Dios si no estás comprometido con las cosas de Dios. Así que tus prioridades, tus compromisos, tus propósitos, hermanos, no pueden estar por encima de las prioridades, los compromisos y los propósitos a los que Dios nos ha llamado, ¿verdad? Corrijamos nuestras prioridades, amados hermanos, y entonces hay que seguir el propósito de Dios y hay que retomar nuestro propósito, y así entonces, hermanos, podemos confiar en los planes de Dios. Al final de esta carta, hermanos, de Ageo, Dios le da una promesa al pueblo de Israel. Entonces, es interesante la promesa que Dios le da al pueblo de Israel. Voy a leer los últimos versículos de esta carta de Ageo, o epístola una carta o libro de Ageo,
y les voy a explicar de qué se trata. Dice aquí el versículo 20 del capítulo 2 de Ageo, dice: vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mes, diciendo: habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, aquí al final lo que hace Ageo es dar una promesa mesiánica con credenciales mesiánicas. Es algo interesante. El pueblo de Israel ya esperaba el Mesías prometido. Desde Moisés en Deuteronomio 18, hermanos, Dios ya le había prometido al pueblo de Israel que vendría uno similar a él, hermanos, un profeta como él. Y desde aquel tiempo entonces, y ahorita llegamos a Ageo, el pueblo de Israel ya esperaba a su Mesías. Entonces el Señor les dijo: si ustedes me vuelven a poner en prioridad, oh Israel, y reconstruyen mi casa, que es el templo, y retoman mis propósitos, que es mi gloria y mi adoración, y ustedes retoman su compromiso conmigo, entonces yo les daré la promesa del Mesías. Y en aquel tiempo, hermanos, en aquel tiempo se cree que la gente de Israel pensaba que en Zorobabel se iba a cumplir, en que precisamente el personaje del Mesías se iba a cumplir en Zorobabel. Sabemos que no se cumplió, pero Dios cumple su promesa, ya se cumplió en el Señor Jesucristo, y nosotros ya tenemos cumplida esa promesa. Así que el que llegara el Mesías, hermanos, era precisamente tener ahora sí ya en la vida, en el tiempo del Mesías, en el reino mesiánico, un reino de esplendor, un reino de plenitud, un reino, hermanos, de satisfacción, un reino de prosperidad. Ahí es cuando Dios iba a actuar en justicia. Y a él Dios le prometió al pueblo de Israel que esto iba a venir en algún tiempo, hermanos. Y ya vino el Señor Jesucristo, hermanos, y nosotros ya cumplido esto, debemos confiar en que Dios precisamente tiene sus planes. Dice el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 6, que Dios va a completar la obra que ha hecho en nosotros, y es precisamente la gloria eterna, y es estar con el Señor en el reino mesiánico. Ahí, cuando nosotros tenemos nuestra confianza en las promesas de Dios, que es el reino mesiánico y este reino de esplendor, una vida de esplendor y paz, hermanos, cuando mi confianza descansa en esta promesa que va a venir con el Señor Jesucristo en su segunda venida, entonces yo voy a poder colocar en prioridad, hermanos, al Señor. Mis propósitos no van a estar por encima de los propósitos de Dios, ¿verdad? Porque los voy a poner en primer lugar. Voy a retomar mi compromiso con Dios, que es crecer, alcanzar la imagen de su Hijo, predicar su evangelio y servir a la iglesia, hermanos. Y así entonces, precisamente con estos puntos, yo voy a poder saber esperar sabiamente en que Dios complete su obra en nosotros o complete su obra en mí, porque tengo precisamente plena confianza en el propósito de Dios. Así que, amados hermanos, si lo vemos al revés, es que si yo no tengo confianza, hermanos, en el plan eterno de Dios, que es su gloria y la glorificación de los santos, yo no voy a estar comprometido con Dios. Por supuesto, entonces mis propósitos van a estar primero, antes que Dios, y por supuesto, Dios y todas las cosas que competen en las cosas del Señor no van a ser mi prioridad. Pero si yo confío plenamente en que a mí me esperan, precisamente cielos nuevos, tierra nueva, ese reino mesiánico, a mí me espera la eternidad, la gloria con el Señor, entonces confiar en esa promesa futura, hermanos, me va a llevar a mantener mi compromiso con Dios, a poner sus propósitos en prioridad sobre mis propósitos, precisamente, y a poner todo a Cristo en prioridad, porque dice la palabra que Él en todo tiene que ser preeminente o tener el primer lugar. Hermano, hermana, este libro de Ageo es muy corto, pero es muy profundo. Por cuestión de tiempo no podemos analizar muchas más cosas, pero yo sí espero, hermana, que estemos despertando ese deseo de poner a Dios en prioridad, porque para eso nos rescató, porque Él debe ser primero en todo, de que nosotros podamos, hermanos, retomar los propósitos de Dios y que nuestros propósitos no estén por encima de los propósitos de Dios, que retomemos nuestro compromiso con Dios, hermanos, que nuestros compromisos tengan como prioridad los compromisos que tenemos con Dios de crecer, edificarnos, multiplicarnos, dar fruto y, por supuesto,
que el confiar en que Dios nos tiene algo mucho mejor que este mundo y que esta tierra temporal, hermanos, que es ese su plan eterno, confiar en eso nos capacite con confianza y con fe precisamente para que Dios pueda ser prioridad, podamos seguir sus propósitos y poder afianzar nuestro compromiso con Él. Pues espero, hermanos, hermanas, que esto haya sido pues de edificación, tal vez fue algo muy rápido, pero bueno, no quería dejar de compartir esto donde definitivamente pudiéramos estarnos distrayendo y las cosas del Señor estar quedando a un lado. Él es el primer lugar en todo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y por estos testimonios de la misma, como en el libro de Ageo, donde nos llevas, Padre, a reflexionar sobre nuestros compromisos, sobre nuestros propósitos, sobre nuestros planes, que no pueden estar por encima de tu gloria, por encima de tus propósitos, por encima de tus planes, Señor, y donde probablemente nos hemos, Padre Celestial, dejado nuestro compromiso y las cosas de este mundo, nuestra casa, nuestro carro, la forma en que nos vemos, la forma en que vestimos, Padre, luce mucho mejor que nuestra vida espiritual y que dar fruto en el cuerpo de Cristo, Señor. Eso sucedió en el pueblo de Israel, en su caso, Señor, para el templo de Jerusalén, pero en nuestra vida, siendo templo del Espíritu, tenemos que dar más tiempo y tenemos que darte prioridad en nuestra vida, Señor, y que nuestros propósitos no estén por encima de tus propósitos, Señor. Pues gracias por este tiempo y alabado sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, gracias por acompañarnos. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos el fin de semana en domingo a las 11 de la mañana aquí presencial y por ahí de las 11:30 ya se está subiendo en vivo la predicación los domingos. Hermanos, pues que Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo y hasta pronto.